Dejo constancia de los hechos aquí descritos por obligación de mi cargo como ingeniero topográfico al servicio de la corona portuguesa. Este documento constituye un registro de la expedición efectuada entre los meses de junio y octubre del año de 1671 por las aguas del río que nuestros guías indígenas denominaban Paranatinga, en la región oriental de la América del Sur, bajo el mando del capitán Antonio Ferreira da Silva. Escribo esto en la soledad de mi retiro, lejos de los archivos de Lisboa, consciente de que ciertos hechos jamás deberían documentarse en papel. Mas creo que el silencio absoluto sería aún más peligroso que la verdad incompleta. Mi designación fue originalmente la de efectuar mediciones astronómicas y cartográficas de aquellas aguas poco exploradas, con el propósito de establecer los límites precisos entre los territorios portugueses y españoles según los términos del Tratado de Madrid. Era trabajo técnico, de naturaleza ordinaria. Había completado 3 expediciones similares en el continente africano sin incidente grave alguno, de modo que acepté la comisión con la confianza que confiere la experiencia. Me equivocaba, aunque la culpa no residía en mi ignorancia profesional, sino en la naturaleza específica de aquella región. Embarcamos desde São Luís en una brigantina de tamaño mediano, acompañados de 42 hombres entre marineros, soldados, escribas y personal de apoyo. 3 guías indígenas del grupo Tupí se incorporaron a la expedición en Belém, tras negociaciones que el capitán Silva realizó con los jefes locales. Estos hombres resultaron ser observadores extraordinarios del entorno fluvial, aunque su comportamiento se tornaría cada vez más reservado conforme avanzábamos río adentro. El viaje inicial hacia la confluencia del Paranatinga consumió 3 semanas de navegación relativamente tranquila. Las aguas eran amplias en esa zona, pardas por el sedimento que transportaban, bordeadas de selva densa pero sin particularidades que sugirieran peligro inusual. Establecimos nuestro primer campamento de toma de medidas en una zona que calculé como aproximadamente 30 leguas río arriba del punto de confluencia. Las tareas iniciales fueron sistemáticas: levantamiento de coordenadas mediante observación de astrolabio, correcciones de magnetismo, medición de profundidades, análisis de corrientes estacionales. Durante 2 semanas ejecutamos estas actividades sin novedad. El personal mantiene el ritmo esperado. Las carnes conservadas en salmuera abastecen adecuadamente. 2 hombres desarrollaron episodios de fiebres tropicales leves, pero se recuperaron. Escribía estos detalles en mi cuaderno de trabajo como lo hacía en cualquier otra expedición. Fue durante la 3ª semana cuando advertí el primer cambio significativo en el comportamiento de los guías indígenas. Estos hombres, que hasta entonces se mostraban eficientes en sus tareas de búsqueda de agua dulce y detección de puntos de anclaje seguro, comenzaron a rehusarse a trabajar en determinadas áreas del río. Al principio pensé que se trataba de una negociación para incrementar sus raciones o compensaciones, práctica común entre los nativos. Sin embargo, sus señalamientos hacia aguas específicas iban acompañados de expresiones faciales que no correspondían a codicia, sino a lo que únicamente puedo describir como aprensión genuina. El capitán Silva optó por ignorar estas preocupaciones. Era un militar de la vieja guardia, formado en campañas contra los españoles en Flandes, sin paciencia para lo que consideraba supersticiones nativas. Ordenó que continuáramos hacia el norte según lo previsto. Uno de los guías, un hombre llamado Tupi, cuya edad estimaba en 45 años, solicitó abandonar la expedición. Tras negarse el capitán, el hombre permaneció en el campamento rehusando participar en las labores de exploración subsecuentes. Sus 2 compañeros se volvieron prácticamente silenciosos, ejecutando órdenes con precisión mecánica pero sin dirigir la mirada más allá de las tareas inmediatas. Yo continuaba con mis mediciones, anotando cada dato con la minuciosidad que exigía mi cargo. Sin embargo, comenzaba a percibir algo que no cabía en mis cuadernos numéricos. Durante los anocheceres, el sonido del río parecía modificarse en zonas específicas. No se trataba del murmullo normal de las corrientes contra los taludes rocosos o la vegetación sumergida. Era un sonido más profundo, una vibración casi inaudible que percibía primariamente a través del pecho cuando permanecía de pie en la orilla. Mencioné esto en una nota dirigida al capitán Silva. Anotó que probablemente se trataba de la actividad de grandes peces y no volvió a referirse al asunto. La 5ª semana marcó un punto de quiebre. Uno de nuestros marineros, un joven de Oporto llamado Gómez, desapareció durante el turno de guardia nocturna. No existían signos de lucha en el campamento. Su fusil permanecía recostado contra uno de los árboles donde había estado apostado. Lo que resultaba particularmente perturbador era que sus botas se encontraban en el lugar exacto donde debía estar de pie.
alineadas como si alguien las hubiera retirado con cuidado de sus pies mientras él permanecía dentro. El capitán Silva organizó una búsqueda durante 2 jornadas. No encontramos rastro alguno. Declaró la muerte por naufragio accidental y ordenó continuar. Nadie objetó, pero el silencio que siguió fue distinto del silencio anterior. Fue entonces cuando comencé a registrar observaciones más sistemáticas sobre lo que denominé el fenómeno fluvial de origen indefinido en mis cuadernos de campo, utilizando lenguaje técnico para mantener cierta distancia de lo que describe, como si la precisión matemática pudiera contrarrestar la ausencia de explicación racional. Advirtió que durante los periodos cercanos a la luna nueva, ciertas zonas del río presentaban variaciones de temperatura extremadamente pronunciadas. Mi termómetro de mercurio, instrumento generalmente estable, registraba fluctuaciones de hasta 15 grados entre mediciones realizadas con apenas minutos de separación en el mismo punto del río. Esto no se ajustaba a ningún fenómeno conocido de oceanografía ni limnología. Además, notaba que la vida animal se comportaba de manera anómala en estas zonas. Los pájaros que durante el día surcaban constantemente el espacio sobre el agua desaparecían completamente de esas áreas específicas, produciendo un silencio que resultaba más perturbador que cualquier ruido. Los peces que habitualmente saltaban en el río parecían evitar esas regiones. En una ocasión, mientras realizaba mediciones desde una canoa en una de estas zonas, un caimán de tamaño considerable que había permanecido inmóvil en la orilla durante horas, desapareció súbitamente del agua, pero no hacia donde esperaría verlo retirarse. Simplemente no estuvo más. Fue como si se hubiera sumergido completamente, aunque las aguas eran lo suficientemente claras para avistar cualquier objeto importante. Los hombres comenzaron a registrar cambios en el comportamiento. El capitán Silva, observador del orden militar, notó que se generaba una resistencia pasiva a trabajar en ciertas zonas del río, particularmente después del atardecer. No había insubordinación abierta, pero sí una sutileza de movimientos lentos, excusas técnicas sobre la inseguridad de las canoas, solicitudes de permiso para ejecutar tareas adicionales en el campamento. 2 marineros más presentaron síntomas de enfermedad mental. Conversaban con personas que no estaban presentes. Permanecían en vigilia nocturna completa aunque no estuvieran en turno de guardia. El soldador del grupo, un hombre de trato rudo llamado Dinis, pasó la noche recitando fragmentos de oraciones en dialecto que ninguno de nosotros comprendía. La 7ª semana fue cuando ocurrió el incidente que denominé en mis registros como el evento de observación directa, aunque incluso ahora, años después de haberlo registrado, me cuesta escribir esos términos. Sucedió durante una noche de luna llena sobre la zona que había comenzado a llamar en mis mapas como la Laguna Anómala, un ensanchamiento del río donde las mediciones de profundidad sugerían una depresión subfluvial inexplicablemente profunda. El capitán Silva había decidido fondear la Brigantina para realizar trabajos de carenado y reparación de la jarcia, extendiendo nuestra permanencia en esa zona más allá de lo que hubiera deseado. Yo permanecía despierto tomando medidas astronómicas de la posición de Sirio cuando advirtió el cambio en el agua. No se trató de un movimiento visible en sentido convencional, sino de una alteración en la textura de la superficie. El agua comenzó a ondular de manera concentrada, circular, convergiendo hacia un punto central a quizás 100 metros de nuestro barco. No era como el patrón que genera un objeto que atraviesa la superficie, sino como si algo estuviera emergiendo desde una profundidad considerable con deliberada lentitud. La ondulación creció en diámetro. Pude verificar que otros miembros de la tripulación habían notado el fenómeno. El capitán Silva se encontraba en cubierta en segundos, aunque no dio orden alguna. Lo que se movía bajo el agua poseía una envergadura que mis cálculos posteriores, basados en el patrón de ondulación y la distancia estimada, sugerían superaba en mucho el tamaño de cualquier criatura fluvial conocida de esas latitudes. Pero no emergió completamente. Llegó a una profundidad donde algo se asemejaba a una estructura comenzó a ser visible bajo la luminosidad lunar, una forma demasiado geométrica para ser orgánica, demasiado irregular para ser un depósito mineral. El agua alrededor desarrolló un color que no puedo describir con precisión, porque parecía cambiar constantemente, como si oscilara entre tonalidades que el ojo humano no está diseñado para captar plenamente. El capitán Silva ordenó que no se disparara arma alguna, que se mantuviera completa inmovilidad. Su voz no temblaba, pero sus instrucciones llegaron a una velocidad que denotaba urgencia interna. Permanecimos durante lo que mi reloj de bolsillo indicó eran 23 minutos, aunque la percepción subjetiva fue de horas.
observando aquello que se mantenía inmóvil bajo la superficie. No había amenaza física directa, pero sí una presentación de presencia tan inequívoca que ninguno de nosotros requería explicación alguna para comprender que estábamos siendo observados. Luego, el fenómeno se retiró. No se sumergió de repente, sino que se alejó con un movimiento que parecía absurdamente lento considerando la velocidad con que debería desplazarse un objeto de ese tamaño. Las ondulaciones en el agua se desvanecieron gradualmente. El color anómalo del agua se disipó. En el transcurso de aproximadamente 8 minutos, la laguna retornó a su estado anterior, excepto que no retornó exactamente. La luminiscencia lunar no alcanzaba las aguas de la misma forma, como si la superficie hubiera desarrollado propiedades ópticas diferentes. Durante las 24 horas que siguieron, 3 hombres más fueron encontrados muertos en circunstancias que no puedo explicar con certeza. El primero fue descubierto en su catre, en la tienda que compartía con 5 marineros más. No había signos de violencia externa, pero su cuerpo presentaba un estado de rigidez extrema, como si hubiera muerto durante una contracción muscular sostenida. Su rostro tenía una expresión que los cirujanos militares describieron como de profundo espanto, aunque sus ojos estaban abiertos de manera casi natural. El segundo murió durante el turno de guardia diurna, simplemente colapsó mientras caminaba hacia el depósito de agua, sin emitir sonido alguno. Cuando lo levantamos, notamos que su piel tenía una temperatura anormalmente baja, como si hubiera permanecido sumergido en agua fría durante horas, lo cual era imposible. El tercero desapareció completamente, del mismo modo que Gómez semanas antes. El capitán Silva declaró estado de emergencia. Ordenó que todos los hombres permanecieran en grupos de no menos de 3 personas en todo momento. Prohibió cualquier tarea que requiriera acercarse a las aguas fluviales. Designó puntos de vigilia permanente alrededor del perímetro del campamento durante las horas nocturnas. Aquello que se movía bajo el agua no retornó a la superficie, pero su ausencia no trajo tranquilidad. Fue exactamente lo opuesto. La espera de su retorno se convirtió en una presencia más tangible que la aparición misma. Los 3 guías indígenas permanecían juntos, completamente inmóviles durante las horas diurnas, mirando hacia las aguas con una fijeza que no era vigilancia, sino resignación. Cuando les cuestioné, a través de uno de nuestros escribas que poseía nociones del dialecto local, acerca de qué era aquello, el único que respondió fue Tupi. Sus palabras fueron traducidas aproximadamente como aquello que come lo que entiende, aunque admito que la traducción es especulativa. Cuando preguntamos qué significaba exactamente, nos indicó que no había traducción más precisa en castellano ni portugués. Luego se rehusó a hablar nuevamente. Continuamos río arriba durante los siguientes 10 días, aunque el capitán Silva modificó los objetivos de la expedición. Ya no se trataba de completar el mapeo integral de la región, sino simplemente de avanzar hacia el norte, alejándonos de la laguna anómala. Durante esos días, la vigilia general se intensificó. 2 hombres más desarrollaron síntomas de enfermedad mental severa. Un marinero intentó arrojarse al río durante la noche y fue retenido solamente por los esfuerzos de sus compañeros de catre. Explicó después, en los momentos de lucidez, que escuchaba llamadas que provenían del agua, invitaciones en un idioma que parecía ser el suyo, aunque sus propios oídos registraban los sonidos como información extranjera. Completamos finalmente nuestra salida de aquella región tras 28 días de navegación adicional. El capitán Silva ordenó que todos los documentos se entregaran para que él realizara una revisión antes de ser remitidos a Lisboa. Los cuadernos personales fueron permitidos, aunque se sugirió que era recomendable no incluir especulaciones sobre fenómenos no documentados. Entendí claramente lo que significaba esa recomendación. De los 42 hombres que iniciamos la expedición, 39 regresaron a São Luís. 2 murieron en circunstancias que el capitán Silva registró como fiebres tropicales, y 1 fue registrado como fallecido por negligencia durante labores de exploración. Ninguno de estos registros es falso técnicamente, aunque tampoco son completos. Los 3 guías indígenas solicitaron que no se les requiriera participar en exploraciones futuras. Sus peticiones fueron otorgadas. El capitán Silva recibió reconocimiento de la corona por haber expandido nuestro conocimiento cartográfico de la región, aunque sus cuadernos de expedición fueron archivados en la sección restringida de la Casa da India, un archivo que requiere autorización especial para su consulta. He pasado los años posteriores reflexionando sobre la naturaleza de lo que fue observado. He revisado archivos de expediciones anteriores, tratados de historia natural, testimonios de marineros. Existe un patrón de menciones fragmentarias,
siempre en términos que evitan la especificidad directa, documentadas en registros de viajes anteriores hacia esa región, reportes de desapariciones anómalas de personal, descripciones de modificaciones inexplicables en el comportamiento de la fauna, referencias veladas a la existencia de fenómenos de naturaleza indefinida. Ninguno de estos reportes proporciona explicación conclusiva, ninguno intenta ofrecerla. Lo que otorgo a estos registros es únicamente el testimonio de que aquello existe, que fue observado por múltiples testigos contemporáneos y que su naturaleza permanece más allá de nuestra capacidad actual de comprensión. No intento formular hipótesis científicas. La ciencia, así lo he aprendido, requiere reproducibilidad y acceso a los fenómenos. Algunos fenómenos no son susceptibles de ser reproducidos deliberadamente. Algunos permanecen únicamente donde deciden permanecer. Este documento será ocultado como los anteriores. Otros registros más antiguos descansan en archivos que nunca alcanzaron circulación oficial, dispersos en bibliotecas privadas de familias cuyas conexiones con expediciones coloniales quedaron silenciadas por razones que van más allá de la seguridad nacional. Este silencio no es cobardía institucional, es, creo, una forma de prudencia de la cual he llegado a apreciar la necesidad.